Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes por aquí. En esta oportunidad permítame presentarles un video sobre el feedback positivo. El feedback es un proceso o es parte de un proceso de evaluación de desempeño en el cual el jefe de departamento, el jefe de área tiene que comunicarle a cada uno de sus colaboradores acerca de su desempeño, del logro justamente de los objetivos que se han planteado y plantearle tanto los aspectos positivos como negativos. Recordemos que no solamente evaluar el desempeño significa obtener un número, sino lo más importante de este proceso es justamente la retroalimentación que la hace el jefe de cada área a sus colaboradores y que es parte importantísima de este proceso. Me gustaría iniciar esta explicación mostrándoles a ustedes una historia sobre José. José es un trabajador que está nuevo, recién tiene pocos meses en esta empresa y está bastante contento porque ha logrado los objetivos que se le ha planteado. Sin embargo, también José, como todas las personas, no es perfecta, tiene algunos defectos y el defecto que justamente tiene José es que llega a veces tarde al trabajo. Sin embargo, las veces que él ha llegado tarde al trabajo, ha tenido la suerte de que su jefe lo ha hecho entrar normalmente y de esta manera él ha podido salvar la situación. Sin embargo, José ha seguido manteniendo este comportamiento. Pasaron los días y llegó justamente el día del feedback, el día en el que el jefe del área de José se va a reunir con todos los colaboradores para decirles, explicarles cuáles han sido sus resultados. Sin embargo, justo para mala suerte de José, ese día su jefe está bastante molesto por temas personales, por temas que le han sucedido quizás en el trabajo, pero que no tienen nada que ver con José y pasó por agua tibia sus resultados positivos de haber logrado justamente su objetivo y se concentró el 90% del feedback en su aspecto negativo que tiene que mejorar, que es justamente el hecho de llegar tarde. José salió bastante confundido de la reunión, realmente no entendía lo que estaba pasando y fue, digamos, decayendo poco a poco en su rendimiento. No encontraba la motivación para poder hacer sus cosas como las solía hacer y pensaba que no era valorado su esfuerzo. Pasó el tiempo y como es un buen trabajador, una de las personas que es amigo de José sabía que estaba pasando por este problema y le propuso trabajar en la competencia. Obviamente José, bastante desmotivado, acepta el trabajo y pasa justamente a trabajar por la empresa, que es competencia de la empresa donde estaba su jefe y donde él estaba trabajando. Finalmente la empresa pierde, porque la empresa está dejando escapar un talento. José es un buen trabajador y lo está pasando a la competencia. Y justamente esto sucede por un mal desempeño del jefe en el feedback, que es tan importante para todos los trabajadores. Ahora, recordemos principalmente que el feedback es toda retroalimentación o información que se hace acerca de las actividades que ha hecho una persona dentro del trabajo. Y este feedback puede ser tanto positivo como negativo. ¿Ok? El que sea negativo no quiere decir de que nosotros no podamos hablar las cosas que sean positivas, ni el hecho de que sea positivo quiere decir que no debemos mencionar las cosas negativas. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a empezar primero por el feedback negativo. El feedback negativo es, por un lado, cuando nosotros hacemos críticas destructivas sobre algún defecto o algo que tiene por mejorar nuestro trabajador que vulnera su autoestima y su motivación. ¿Ok? Es hacerlo de forma no constructiva. O al mismo tiempo, si nuestro trabajador tiene algo que hay que rescatar, algo que es positivo, hacerlo de una manera
no constructiva, es decir, adulando, es decir, sobrevalorando eso que está bien, ojo, de tal manera de que el trabajador piense que ya llegó a su máximo, a su máxima potencialidad, que ya no tiene más que hacer justamente en esa habilidad y que quede allí, que sería lo mejor, o que se vaya destruyendo esa habilidad. Sin embargo, tenemos un feedback positivo, que es cuando se hace reconocimiento de las cosas que están mal, porque hay que ser honesto en el feedback. Sin embargo, se hace de forma constructiva. Cuando el jefe quizás, que es lo mejor, esté trayendo, ¿no?, alguna posible solución para conversarlo, para debatirlo con José y en consenso encontrar un mejor camino para poder superar esto que no está haciendo lo bien el trabajador. Pero también tenemos un feedback positivo cuando las cosas las hacemos realmente bien y hay que reconocer y hay que celebrar, evidentemente, pero al mismo tiempo hay que seguir construyendo sobre esto que está bien para llevar al trabajador al máximo potencial. ¿Ok? Eso es importantísimo. Entonces recordemos que un feedback positivo puede ser tanto de aspectos negativos como de aspectos positivos. Y que un aspecto positivo podemos traerlo abajo haciendo un feedback negativo de este. Ahora nos preguntamos por qué hacer un feedback positivo en la organización. ¿Por qué hacemos? Primero, porque incrementa la motivación y mejora el desempeño personal. Está demostrado que los trabajadores se sienten más motivados cuando tienen un feedback de su trabajo. Porque ellos sienten de que son importantes para la empresa y que el jefe se da un tiempo para poder compartir con ellos justamente este proceso. Evidentemente estrecha los lazos entre los jefes y los trabajadores. Y eso es importantísimo porque los jefes representan o personalizan a la empresa para los trabajadores. Por lo tanto, el estar más cerca de nuestros jefes es estar más cerca de la empresa, porque nos ayuda a tomar buenas decisiones. Muchas veces los jefes pueden a priori pensar que la causa de algún tipo de comportamiento es otra, y lo más transparente es tratarlo con el trabajador, darnos un tiempo para saber cuáles son las causas raíces de estos problemas. Y obviamente esta honestidad, esta comunicación va a construir un grato ambiente de trabajo que es fundamental para retener al talento humano, especialmente aquellas personas que tienen gran valor y marcan la diferencia. Y de esta forma, finalmente, podemos generar el compromiso de nuestros trabajadores y formando el sentido de pertenencia con nuestra empresa. ¿Cuáles son los impactos del feedback? Tenemos dos tipos de impacto. Un impacto para el colaborador y otro impacto para la empresa. Veamos primero el impacto para el colaborador. Es muy importante que el colaborador tenga otros puntos de vista sobre su desempeño. No solamente los de él o los de sus compañeros con quien seguramente va a conversar, sino de su jefe, que es una de las opiniones más importantes. Y si tu empresa tiene la costumbre de hacer una evaluación 360, a través del feedback va a tener la retroalimentación y los puntos de vista no solamente de su jefe, sino de sus partners, también de los jefes de los otros procesos con quien trabaja, de los clientes, etc. Y eso es muy, pero muy importante. Además, indicándole al trabajador cuáles son las cosas que tiene que mejorar y cuáles son las cosas que está haciendo bien, puede desarrollar su autonomía y seguridad para hacer su trabajo. Es también muy importante el feedback porque se puede lograr o se puede obtener una importante orientación para construir las mejoras en el siguiente periodo que viene. Y evidentemente la autonomía, el saber que es importante y el tener una buena orientación va a aumentar su motivación y compromiso con el trabajo. Pero también el feedback tiene un impacto para la empresa. En primer lugar, genera confianza y una relación saludable con el jefe. Y recordemos que el jefe personaliza a la empresa.
Por lo tanto, se estrechan muy cercanamente los lazos y la identificación del trabajador con la empresa. Además, un punto muy importante, retener el talento humano, especialmente aquel talento humano que marca la diferencia en las organizaciones. Recordemos que tener una rotación de personal bastante baja o dentro de los rangos que son aceptables es muy importante. Y aquí un consejo, cuando mucho rota tu personal en un área o departamento, revisa bien cómo está trabajando tu jefe, porque cambiar de personal a cada rato es muy costoso. Muchas veces es preferible y más barato cambiar a un jefe. Tercero, ¿cuál es la frecuencia del feedback? Bueno, tenemos nosotros diferentes frecuencias dentro de las empresas. Algunos lo miden semanal, mensual, trimestral, semestral, anual. Bueno, de todas estas frecuencias recomiendo personalmente medirlo de forma trimestral o semestral. No tan seguido porque perdería la relevancia del caso, ni tampoco de manera anual porque en esta circunstancia no podríamos hacer los cambios a tiempo y digamos hacer las correcciones cuando ya es demasiado tarde. Recordemos asimismo que el feedback es un proceso. Es un proceso que involucra, en primer lugar, la recolección de los datos, el análisis de los mismos, tratar de identificar cuáles son las causas raíces de esos comportamientos, como jefe, preparar o llevar una posible solución a estos problemas, luego tener una eficiente comunicación en el proceso del feedback, aprovechar este espacio para construir una solución conjunta y finalmente hacer el seguimiento adecuado de este proceso. Recomendaciones para un informe de feedback. Nunca enfoques el feedback sobre las personas, sino sobre los hechos. Recordemos que no existe una persona buena ni una persona mala, sino existen acciones correctas y acciones incorrectas. Entonces, hablar sobre los hechos y no sobre las personas. Nunca decir tú estás mal, sino lo que hiciste fue incorrecto o esta acción representó un error. Hay que ser honesto con el feedback, honesto y guardar la confidencialidad como jefe. No comentar con nadie lo que has hablado con tu trabajador. Eso es muy, pero muy importante. Así como también ser específico y concreto con lo que tú vas a hablar. Y muy importante es que hables sobre datos. No hables sobre cosas subjetivas, no hables sobre lo que te parece, habla sobre cosas reales y mejor si estas están medidas, es mucho más concreto. Nunca mientas por evitar que la persona con la que estás hablando se sienta mal. Recordemos que hay que saber decir las cosas con bastante respeto, con bastante tacto, hay que tener empatía por las personas, pero también parte del respeto es ser honesto y no mentir. Es muy importante que nosotros expliquemos cuál ha sido el impacto de esa acción, tanto la acción que es positiva como la acción que es negativa, ¿no? Cómo es que esa conducta, cómo es que ese objetivo logró impactar en las demás áreas, logró impactar dentro de tu área, con tus compañeros, logró, digamos, que el área en sí y que la empresa en sí haya obtenido mejores cosas o que haya perjudicado quizás a otros. Es importante explicarle porque muchas veces las personas no reconocemos cuál ha sido el impacto y pensamos que lo que hemos hecho no ha marcado tanta trascendencia. Y eso ayuda a que la persona pueda entender mejor cuál ha sido o cuáles han sido las consecuencias de sus acciones para otras personas. Es muy importante que reconozcas las fortalezas de las personas, así como sus debilidades. Recordemos que siempre existen fortalezas y es importante rescatarlas. Y cuando hagas un feedback, prepáralo siempre con la estrategia del sándwich. Primero una fortaleza, luego la debilidad y finalmente una fortaleza.
Y recuerda también siempre llevar preparadas soluciones de tu parte para poder ayudar a tu trabajador. Y finalmente, asegúrate que te entendió. Cierra el feedback con una pregunta final. Por ejemplo, ¿tienes alguna duda al respecto? Dime en qué te podría ayudar. Con toda confianza, ¿no? Si hay algo que no tienes claro, por favor, comentemos ahora. Es el momento adecuado. Porque lo importante es que quede claro tanto para ti como para mí todo lo que hemos hablado en esta conversación. Es importante obviamente que tenga confianza para que puedan hablar, digamos, de manera horizontal. Ojo, y aquí un punto importante, busca un espacio adecuado, busca un espacio ideal. No sé si el escritorio del jefe sea lo más apropiado porque es un lugar, digamos, donde se muestra claramente la jerarquía. Quizás un lugar donde haya una sensación mucho más plana, mucho más flat, sería importante para que el trabajador se sienta más en confianza. Ahora, cuando un trabajador tú consideras de que no da para el perfil del puesto, que puede suceder y que lo más recomendable es un traslado interno, es decir, a otra área de la empresa o un traslado externo, eh, piensa bien en esa decisión. Sí es posible tomar esa decisión porque cuando un trabajador no está en el lugar adecuado, no solamente pierde la empresa, ¿no? Sino también pierde el trabajador. Pierde el trabajador la oportunidad de desarrollarse en un ambiente adecuado, en una área o en una especialidad que realmente lo motive y le guste, e igualmente la empresa pierde, ¿no? Pero hay que hacerlo siempre con mucho respeto, con mucho profesionalismo, con mucho tino. Recuerda siempre, si un trabajador no se ha ido por un tema de conducta ni por faltas graves, recuerda siempre apoyar al trabajador en su búsqueda o en su reubicación laboral. Se puede hacer de muchas maneras, vamos a tratar de hacer un video al respecto. Muchas gracias a todos que han estado aquí hasta este momento. Espero que les sirva este video tanto para las personas que tienen la responsabilidad de manejar gente como aquellas personas que están haciendo empresa y muchas personas dependen de esa actividad económica. Espero que les sirva, que lo tomen en cuenta. Cualquier comentario al respecto, por favor, con toda confianza, lo pueden dejar. Yo voy a responderlo lo antes posible. Y compartan el canal, compartan este video, recomiéndenlo y si tienen temas por ahí que les gustaría que lo trate, con toda confianza escríbanlo y yo los voy a revisar. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Chao.